Luego de una histórica jornada en que un plebiscito determinó que se redactará una nueva carta fundamental mediante una convención constitucional, hoy vamos a conversar sobre la próxima etapa que viene con este proceso con Gabriel Osorio, abogado constitucionalista y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido a MOL TV. Hola, muy buenas tardes, Diego, ¿cómo estás? Todo bien, aquí con muchas ganas de saber un poco más de este proceso y que tú, como experto en el tema, nos puedas explicar algunas cosas. Primero, ¿cuál es tu opinión de este resultado, de esta abrumadora victoria del apruebo y también de la Convención Constitucional? Bueno, es un resultado electoral que le da absoluta legitimidad al proceso y que refleja, en definitiva, el interés ciudadano por otorgarse una nueva constitución política a la República y también refleja la necesidad de que esta ciudadanía sea la que participe en el proceso de elaboración a través de una convención constitucional. ¿Qué se viene ahora, Gabriel? ¿Cuáles son las fechas importantes para que la gente se interiorice un poco más? Bueno, estamos igual frente a un proceso constituyente en permanente perfeccionamiento, podríamos decirlo así, porque por un lado todavía está pendiente dos proyectos de ley que dicen relación con aún más facilitar la posibilidad de que los independientes puedan ir a las candidaturas a la Convención Constitucional y por otro lado también la necesidad de establecer los escaños reservados para los pueblos originarios. Dicho esto, ¿ya? La primera fecha en donde vamos a ver a todos los independientes y partidos políticos corriendo a calle Esmeralda con Miraflores es la declaración de candidaturas a miembros de la Convención Constitucional. Entonces ahí el 11 de enero del año 2021 vamos a ver cómo los partidos y los independientes van a elaborar sus listas para proponerle al país quiénes van a ser los 155 convencionales constituyentes que tienen que redactar esta constitución, ¿no es cierto?, esta propuesta, y que evidentemente van a tener particularidades como por ejemplo la paridad de género como forma de conformación de la convención, que es un evento inédito en el mundo y que vamos a hacer un caso de estudio para todo el resto del planeta. ¿Puedes explicar un poco cómo se van a elegir a los constituyentes? Mencionaste un poco antes un proyecto de ley sobre los independientes, pero para que la gente entienda un poco más, porque también los Sí. partidos tienen la oportunidad de llevar a sus candidatos. Sí, a ver, existen, podemos decir, cuatro grandes formas de acceder a la Convención Constitucional. Y podríamos decir con algunas formas que te dificultan llegar a la convención y otras que son más fáciles. ¿Ya? La primera forma es ir como independiente solo a la Convención Constitucional. Para ir como independiente solo, tú tienes que reunir el 0,5% de firmas que son equivalentes a quienes participaron en la última elección de diputados. Desventaja evidente. Ir solo a la Convención Constitucional en contra de listas implica que tú, para que salgas electo como miembro de la Convención, tengas que superar en votación al conjunto del resto de las listas. Por tanto, la posibilidad que un independiente solo acceda a la Convención son bastante bajas. ¿Ya? En segundo lugar, la posibilidad de que un conjunto de ciudadanos independientes se organice para ir en lista a la Convención Constitucional. Esto es muy importante porque, en primer lugar, exige coordinación, por otro lado, una suerte de programa común a través de un lema, y además tienen que reunir una cantidad de firmas con una base que actualmente es 0,4, pero me parece que va a ser disminuida aún más a un 0,2%, y con un tope que en ese momento era un 1,5, pero al parecer va a bajar a menos de un 1% para efecto de que este listado de ciudadanos independientes pueda participar en la convención. Por ejemplo, en el distrito 10, ¿no es cierto?, que todo el mundo ama, que es el distrito de Santiago, Ñuñoa, Providencia, Macul, La Granja, San Joaquín, eh, elige hasta 8 miembros de la convención constitucional. Entonces, en ese caso, pueden reunirse hasta 9 ciudadanos independientes para poder ir a la convención. Ventaja, al ir evidentemente en lista, cada candidato que obtenga votos acumula esta votación para la lista y tiene más posibilidades de que al menos uno o dos de ellos puedan acceder a la convención después de determinar cuántos escaños le corresponde a cada lista en conformidad a la cifra repartidora. Una tercera posibilidad es ir directamente como siendo afiliado a un partido político, es decir, tu partido te declara como candidato a miembro de la convención. Evidentemente vas a ir en la lista del partido o tal vez en un pacto electoral que celebre el partido político con otros partidos políticos también en una lista. Eh, Tiene la misma ventaja que tienen los ciudadanos independientes que van en lista referente a la acumulación de votación, ¿ya? Y la otra posibilidad es
otro ciudadano independiente que vaya invitado por un partido político, va al interior de la lista del partido y ahí en ese sentido no requiere el patrocinio de otros ciudadanos independientes a través de firmas para que pueda ir a la convención. Esas son las 4 formas de ir a la convención constitucional por ahora. Perfecto, clarísimo. Pero el último punto mencionabas que un independiente puede ser apoyado por un partido político. Sí. ¿Eso podría jugarle en contra al independiente, considerando que hoy en día los partidos políticos quizá no están en un buen momento de reputación, están muy cuestionados? Mira, eso es una consideración de mérito. Yo, la verdad, siempre he tratado de no sostener el discurso más que de la antipolítica de los antipartidos. Yo entiendo y creo que parte de la crisis política institucional que vive la Constitución, el término de la Constitución de 1980, radica también en una forma de organizar la institucionalidad política, particularmente los partidos políticos, que tendió a este clientelismo, a un caudillismo y a prácticas que son ahora rechazadas por la ciudadanía. Yo creo que sí, puede representar una desventaja, pero al mismo tiempo tenemos que pensar que en el seno de la Convención Constitucional también tenemos que tomar medidas para que este problema de la institucionalidad política se resuelva y podamos tener partidos políticos que vuelvan a conectarse con la ciudadanía y que generen confianza. En definitiva, no se puede contar sin partidos en el fondo, porque No, es que, juegan un mire, papel clave para la democracia también. sí, a ver, en primer lugar, siempre se ha querido, hay algunos movimientos que han sostenido que la existencia de la democracia sin partido, la ¿Sí? democracia de los gremios, pero esas experiencias son experiencias que son sumamente negativas en la historia de la humanidad. Mm. Tanto el corporativismo como no sé, se me viene inmediatamente a la mente el sindicalismo vertical de la época de Francisco Franco, después de la Guerra Civil Española, o también el corporativismo que fue sustento también del movimiento fascista en Italia a principios de los años 20. Entonces, la verdad, yo creo que los partidos políticos tienen una ventaja, que es agrupar diversos intereses, ¿no es cierto?, para transformar esos intereses en intereses generales que van más allá de un gremio. A diferencia, por ejemplo, del Colegio de Ingenieros, que solamente va a defender el interés de su gremio o de intereses Correcto. particulares. La democracia es el acuerdo, ¿no es cierto?, el gobierno en que tienen que confluir los distintos intereses públicos de la cosa pública, no solamente el interés, ¿no es cierto?, privado, ¿no es cierto?, o particular que pudiese obtener un determinado gremio o un determinado grupo de interés. Perfecto. Gabriel, quedó claro entonces cómo se eligen estos 155 constituyentes. ¿Qué viene después? ¿Cuáles son los plazos a los que hay que estar atentos? Bueno, después del 11 de enero viene una etapa administrativo-jurisdiccional, llamémoslo así, del Servicio Electoral y el Tribunal Calificador, en que acepta o rechaza las candidaturas a miembros de la Convención Constitucional si es que cumplen o no cumplen con los requisitos constitucionales para ser miembros de esta, ¿ya? Es posible que algunos candidatos salgan rechazados o aceptados y otros se opongan a que ellos participen y esto lo termine resolviendo el Tribunal Calificador de Elecciones, ¿ya? Creo que acuérdese de mí, yo creo que pudiese haber controversia respecto de quiénes pueden ser miembros de la convención o no. Y después viene todo el periodo, bueno, y a partir del 11 de enero mismo comienza la campaña para miembros de la convención. Y piense usted que vamos a tener como una super fiesta electoral, ¿eh? Una final del mundo electoral en este sentido, porque vamos a tener elección de gobernadores por primera vez en la historia, alcaldes, concejales y al mismo tiempo miembros de la convención. Entonces, los chilenos vamos a tener 4 cédulas electorales el 11 de abril, después de toda esta campaña que se va a desarrollar con franja electoral, con discusión pública sobre qué es lo que se quiere respecto a una nueva constitución, y vamos el 11 de abril a decidir en definitiva cuál va a ser la composición de la convención constitucional. Y bueno, me imagino que después se va a ir viendo cada artículo y este artículo se van votando y después viene un plebiscito ratificatorio. ¿En qué Sí, consiste esto? bueno, a ver, en primer lugar, debemos señalar que la convención tiene un plazo de 9 meses, solo extendible automáticamente por otros 3 para funcionar. Es decir, máximo Un un año año. más. Imaginemos, mes de abril, 11 de abril sucede la elección, ¿no es cierto? Por tanto, entre el periodo de calificación de la elección, etcétera, transcurren 30 días, 11 de mayo. Probablemente para mi cumpleaños, cerca del 21 de mayo, se va a estar instalando la convención. ¿Ya? Eh, Desde el 21 de mayo, imaginemos que sea justo esa fecha, sería muy simbólico, además, desde el 21 de mayo del 2021 al 21 de mayo del 2022 máximo, vamos a tener, va a ser el plazo de esa convención para, en el fondo, elaborar y proponer a la ciudadanía un texto de nueva constitución política de la República.
Después de eso, ya va a haber evidentemente un debate con franja, va a haber campaña sobre el plebiscito de salida. Y yo creo que el plebiscito de salida va a ser fundamentalmente como comparemos. La constitución actual dice esto, la nueva constitución dirá esto otro. ¿Ah? Y la ciudadanía va a decidir en definitiva en este plebiscito de salida que se va a celebrar 60 días después, ¿ah? ¿Cómo se llama? De convocado este plebiscito una vez disuelta la convención, para decidir en definitiva si este texto de la convención que nos propone la convención va a ser un texto adecuado que va a ser nuestra nueva constitución. Se habla mucho también de la hoja en blanco. ¿Puedes explicar un poco en qué consiste esto y porque tiene una relación con la constitución actual y con la que va a redactar esta convención? Pero hay ciertas dudas. ¿Se puede mantener ciertas cosas en la constitución actual, en la nueva? ¿Cómo funciona eso? Bueno, a ver, en primer lugar, la hoja en blanco, al menos yo la trato de explicar como un símbolo, ¿ya? Es una forma de explicar un nuevo procedimiento para elaborar una nueva constitución. ¿Por qué? Porque actualmente en el procedimiento de reforma, cuando usted no tiene los acuerdos, ¿ya? El texto que queda por descarte, llamémoslo así, es el texto vigente de la Constitución de 1980. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si se quiere realizar alguna reforma respecto al artículo 19, número 24 actual sobre el derecho a propiedad, ¿cierto? Usted requiere 2/3 de los diputados y senadores en ejercicio, y si es que esos 2/3 no llegan a acuerdo, conclusión, sigue vigente el texto del 80. Por el contrario, en este procedimiento para elaborar una nueva constitución, usted va a requerir 2/3 para poder incluir normas. Pero si yo no incluyo normas, nos queda este texto como un texto de descarte en caso de que no se llegue a acuerdo. Si no se llega a acuerdo, ese tema deja de ser un tema de relevancia constitucional y baja a ser simplemente un tema de relevancia legal. Entonces, lo que quiere decir los 2/3 es como un poco para eliminar esta norma de descarte y en definitiva permite una discusión más abierta sobre los temas que deben incluirse en una nueva constitución. Perfecto. A tu juicio, Gabriel, ¿cuáles son los grandes temas que debe tener esta nueva constitución y que quizá de alguna manera esta constitución, la actual, la de 1980, no los tiene? Mire, más que tener o no tener, yo creo que va a haber un contraste respecto de lo que actualmente señala la Constitución, respecto a lo que algunos grupos sociales quieren que señale la nueva Constitución. Por ejemplo, partamos al tiro sobre cómo se va a conformar el Estado. ¿Va a seguir siendo un Estado subsidiario? Es decir, un Estado que se tiene que abstener de la realización de actividades para otorgarle a los particulares la satisfacción del bien común, ¿o vamos a tener un Estado social y democrático de derecho? Es decir, un Estado activo, un Estado para que provea derechos sociales, un Estado que haga actividades de fomento, entre otras cosas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que un desprecio de la actividad privada, sino cuando, por ejemplo, el Estado Social y Democrático de Derecho es impuesto en países como en Alemania, en España, en Italia, quiere decir que la actividad privada se respeta para la persecución de fines particulares, pero respecto a estos bienes públicos, ¿no es cierto?, el Estado tiene una actividad esencial. Eso es todo, ¿ya? Esto no es Cuba, no es Venezuela, no tiene nada que ver con eso, sino simplemente son, en mi opinión, mínimos civilizatorios respecto de cómo tenemos que relacionarnos socialmente. Otro tema dice relación con los derechos y garantías fundamentales. Hoy, la mayoría de los derechos y garantías fundamentales están escritos en clave neoliberal, esto es en libertad como no intervención. Yo tengo la libertad y el Estado no puede intervenir en esa esfera de libertad, pero lamentablemente, como por ejemplo el derecho que está garantizado por esta Constitución de escoger el colegio de nuestros hijos, ¿no es cierto?, o escoger nuestro sistema de salud, está directamente vinculado, por ejemplo, con la capacidad económica que tiene cada persona. Por ejemplo, no todos van a poder en este caso ejercer la misma amplitud de libertad en atención precisamente a que, por ejemplo, si a mí me gustara un colegio privado que cuesta 900.000 pesos mensuales y el dinero no me alcanza, bueno, en realidad no puedo ejercer esa libertad, no, estoy condenado a ir a otro lugar. Otra cosa que va a ser muy esencial en la nueva constitución, creo yo, va a ser que en reformar nuestro sistema político. Y aquí, lo que dije anteriormente respecto al tema de los partidos políticos. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, en nuestro sistema electoral para la elección de los parlamentarios siempre votamos por candidatos, los candidatos tienden a tomar para sí, a asir, como se dice, esta votación. Hay una suerte de caudillismo, de chantaje, y finalmente lo que pasa es que los partidos políticos terminan debilitándose y siendo capturados por estos propios intereses particulares de los parlamentarios, muchas veces. Entonces, una forma, por ejemplo, a mí se me ocurre, para mejorar el sistema político, es eliminar el voto a candidatura y colocar un voto a la lista.
a la lista en donde, por ejemplo, el escaño no pertenezca a la persona, sino pertenezca a la organización política. Entonces, si usted, por ejemplo, vota a la lista, ¿ya? En caso de que uno de esos miembros del Congreso, por ejemplo, no quiera negociar él solo por sus propios intereses, pierde el escaño, es reemplazado por el otro, evitas el desorden parlamentario, por ejemplo, el discolaje, y al mismo tiempo los partidos políticos se verían, ¿no es cierto?, como organizaciones que realmente buscan el bien común y no a veces, muchas veces, la negociación, ¿no es cierto?, particular de los miembros del Congreso Nacional u otra autoridad política, por ejemplo, ¿ya? O respecto de las ¿cómo se llama?, de las atribuciones del presidente de la República, que actualmente son demasiado excesivas y que probablemente pasemos a otro sistema de forma de gobierno como un semipresidencialismo, tal vez un parlamentarismo. Gabriel, para ir finalizando, ¿hay alguna experiencia de otro país que pueda considerarse como ejemplo para lo que vamos a vivir nosotros? Bueno, hay muchas experiencias de otros países, como por ejemplo la experiencia colombiana en 1991 me parece una experiencia absolutamente rescatable. Nadie señala que Colombia se volvió loco después de 1991 y su asamblea. La experiencia también brasileña a finales de los años 80, en que el pueblo decidió qué tipo de gobierno se iba a tener. La experiencia sudafricana, la experiencia de Islandia, en que se celebraron asambleas constituyentes y que nadie se volvió loco, ni se establecieron reglas que fueran contrarias a los derechos humanos o a los principios democráticos. Yo creo que esas experiencias son las experiencias que hay que mirar. Hay que mirar positivamente este presente proceso constituyente y tratar de no enmarcarlo dentro de procesos que rayan con la democracia, que están al límite de la democracia y que en realidad constituyen más bien situaciones que hay que evitar, como lo que sucedió en el proceso venezolano de 1999 en adelante. Perfecto. Gabriel Osorio, abogado constitucionalista y docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, muchas gracias por esta entrevista y por aclararnos un poquito más este panorama de un momento histórico que vamos a vivir todos los chilenos. Muchísimas gracias, Gabriel. Gracias a ustedes por la invitación, que estén bien. Y a ustedes los dejamos invitados a que sigan conectados a emol.com.